Había una vez, una niña muy inquieta y se llamaba Mimi. A ver, eso. Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su asignatura de lengua materna de primero. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, pero antes de comenzar vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Qué importante seguir estas recomendaciones, así que no las olviden. Y ahora sí, vamos a comenzar en nuestra asignatura de lengua materna de primero con nuestro tema. Y se llama Ahora yo te voy a dictar un cuento. Le damos la bienvenida a la maestra Gaby. Hola, maestra Gaby, ¿cómo estás? Hola, Pili, un gusto en saludarte. Nos saludamos con la mano en el corazón. Los saludo de corazón, niños y niñas, espero que estén muy bien. Y el día de hoy va a ser una clase muy divertida, ya que ustedes, niños y niñas, y nosotras, vamos a ser escritoras. Y aparte, vamos a hacer cuentacuentos. Ay, me parece muy bien porque hace mucho que no leemos cuentos, maestra. Así es, pero el día de hoy vamos a reescribir uno. Ustedes nos van a ayudar. Pero ¿ustedes saben qué es un cuentacuentos? ¿Un cuentacuentos? Pues alguien que cuenta cuentos, me imagino. Ajá, es alguien que nos narra o nos cuenta algún cuento. Y para comenzar, quiero pedirles, niñas y niños, fíjense muy bien, no es una tarea difícil. Vamos a recordar algún cuento que en su momento ya hemos contado aquí, que han escuchado en casa, que han leído con su familia. Van a tratar de recordar de qué se trató la historia y la vamos a ir escribiendo. Me parece muy bien. Eso lo deben de tener bien claro, ¿sale? Y para esto vamos a trabajar en nuestro libro de lengua materna, página 183. Página 183, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y empieza el título Cuentacuentos. En este proyecto, con tus compañeros, reescribirás cuentos que podrás grabar para la comunidad escolar. Y viene aquí la etapa 1. Seleccionamos el cuento. ¿Qué cuento queremos contar? Elijan el cuento que conozcan bien y escriban el título sobre esa línea que está ahí. Entonces, yo voy a escribir cuentacuentos. Cuentacuentos. Es una palabra larga, nuestro título, y es una sola palabra. Una sola palabra, solo Así larga. es. Ahora, ustedes pueden escoger a lo mejor El pastor y el lobo, El lobo y las 7 cabritas, o algún cuento que hayan leído. Nosotros en esta ocasión vamos a escoger... Ya sé cuál. A ver, ¿cuál? Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. En
En su libro aparece ahí, escribe el título del cuento. Sobre la línea, ustedes van a escribir el título que ustedes decidan. O puede ser también como ustedes quieran, ¿sale? Así es. Aquí estamos viendo, maestra, que Caperucita Roja son 2 palabras, ¿verdad? Así es. ¿Y ustedes recuerdan cómo contamos las palabras? ¿Te acuerdas? Que es Caperucita, Con aplausos. aplauso, es una palabra, Y roja, otro aplauso. 2 aplausos, son 2 palabras. Ahora vamos a ver la parte de abajo de nuestro libro. Ajá. Fíjense muy bien. Dibuja a los personajes del cuento. Ahora sí, ¿ustedes recuerdan los personajes del cuento? ¿Tú los recuerdas? Claro que sí. A ver, de Caperucita Roja está Caperucita. Caperucita, Está este lobo. el lobo, Está su abuelita, abuelita, su mamá, la mamá de Caperucita. ajá, mamá Y me parece que está un leñador. y el leñador. Ahora sí. Ustedes en casa, niños y niñas, van a dibujar los personajes del cuento que hayan elegido. ¿Sale? Muy bien. Y entonces aquí ya tenemos nuestros personajes. Vamos a ver si estamos bien. Ahí está la mamá, Caperucita, la abuelita, el lobo y el leñador. Ajá, ahí están, son 5 personajes. Muy bien. Ahora, fíjense muy bien. Paso a paso vamos a ir escribiendo nuestro cuento. En un taller de escritores empezamos a escribir las ideas que nos vengan a la mente. Yo me acuerdo muchísimas ideas de Caperucita. Pero recuerden que aquí no vamos a corregir los signos de puntuación, la segmentación. Tenemos que ir escribiendo las ideas que nos vayan llegando, porque si no nos perdemos en estar corrigiendo. Es verdad. ¿Sale? Y entonces vamos a empezar a anotar, niños y niñas, ustedes tienen que ir anotando las ideas que ven y después vamos a enriquecer el texto. Yo les voy a ir ayudando y vamos a ir paso a paso. Nosotros lo vamos a inventar, ¿verdad? Aquí. Ajá, ustedes tienen que recordar el cuento de Caperucita Roja. Todos vamos a recordar. ¿Qué te viene a la mente cuando estamos en el cuento de Caperucita Roja? A ver, yo me acuerdo que en el cuento de Caperucita Roja el lobo se come a la abuelita. El lobo Ujú. se come a la abuelita. Y también me acuerdo que Caperucita desobedeció a su mamá. Caperucita desobedece a su mamá. Ajá, y entonces el leñador rescata a la abuelita. Eso sí me acuerdo también. Rescata a la abuelita. ¿De qué se acuerdan más ustedes? ¿De qué? Sí, me están diciendo las niñas y los ¿Sí? niños que se acuerdan de que Caperucita iba a llevar unos panqués que su mamá le dio para llevarlos a la abuelita. Caperucita lleva panqués Ajá, para su abuelita. para su abuelita. Ujú. Fíjense muy bien todas las ideas que tenemos. Yo creo ustedes, niños y niñas, también en casa tienen todas estas ideas. Fíjate muy bien. Lo voy a hacer evidente, a lo mejor algo que los niños no se dan cuenta. Por ejemplo, en esta parte, Ahí, claro, yo ahí veo algo que está muy raro. ¿no? Caperucita desobedece a su, creo que es a su, Ajá. serían 2 palabras. Así es. Y en la parte de abajo también, pero esto es lo que hacen nuestros niños y niñas. ¿Sale? Cuando están escribiendo. Pero ahorita no vamos a hacer segmentación de palabras, como te dije, no vamos a ver si les falta acento, si confundieron la B con la D, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Sale? Seguimos retomando ideas. Las ideas, muy bien. Tenemos que hacer una organización en cuanto a cómo fueron pasando los hechos. Ajá, o sea, no es suficiente saber lo que pasó, sino es que sí, ahora que lo pienso,
eso está un poquito desordenado, ¿verdad? Así es. Y entonces tenemos que dar orden a nuestras ideas. Pero esto es parte del trabajo que se hace cuando estamos escribiendo, cuando somos escritores. Vamos a ir enriqueciendo cada una de estas ideas y vamos a dar orden. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezaríamos? Bueno, más bien, la primer parte del cuento, ¿cuál sería, niños y niñas? A ver. ¿Qué hace Caperucita o qué hace la mamá? ¿Qué es lo que le dice? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo empieza el cuento? ¿Cómo? Ay, a ver, más fuerte, dime, porque no estoy... ¡Claro! Su mamá hornea unos panqués. Su mamá hornea unos panqués y se los da a Caperucita para que se los lleve a casa de su abuelita. Y se los da a Caperucita para llevarlos a su abuelita. Ajá. Ahora sí, vamos a organizar el texto. ¿Cómo empezaría primero entonces? ¿Quién empezaría? Este sería el número 1. El número 1, claro. Su mamá horneó unos panqués, se los da a Caperucita para llevarlos a su abuelita. Y luego, el número 2, ¿cuál sería? El lobo se come a la abuelita, Caperucita desobedece a su mamá, Leñador rescata a la abuelita, Caperucita lleva panqué para su abuelita. Yo creo que ese sería el número 2. Y luego de ahí... Solo que su mamá le dijo que se fuera por el camino seguro y que no tomara el atajo y atravesara el bosque. Ahí es donde desobedece a su mamá y entonces es el 3. Y Caperucita desobedece a su mamá y se va por el bosque. El lobo, el leñador, aquí está, Caperucita desobedece a su mamá. Leñador rescata a la abuelita. No, yo creo que primero el lobo se come a la abuelita. El lobo y por último el leñador. Ahora. Ajá, sí, porque yo me acuerdo que en el camino Caperucita se encuentra al lobo, pero el lobo le gana, porque él pregunta dónde va y le dice, voy a ir a casa de mi abuelita, y el lobo le gana, y cuando llegó, se comió a la abuelita. Muy bien, Pili. ¿Escucharon lo que acaba de decir Pili? Todo eso tiene que enriquecer cada una de estas ideas. Lo que acabas de decir lo tienen que plasmar por escrito. Y entonces ya vas enriqueciendo esta idea. Caperucita desobedece a su mamá porque le dijo que tenía que irse por un camino y no tenía que hablar con nadie. Es cierto. Y entonces todo eso lo vas enriqueciendo y ya vas teniendo un texto más grande. Es verdad. Y entonces, Pili, ¿tú crees que ya el texto ya estaría completo o qué tendríamos que hacerle o cómo tendríamos que...? Bueno, ahí pues están las ideas ya en orden. Ajá. Pero efectivamente hace falta detalles. Por ejemplo, ¿qué le dijo el lobo? ¿Cómo Caperucita no se dio cuenta que estaba su abuelita? Así es. Pues porque el lobo se disfrazó. Y ahí nos faltó eso, anotar también esta parte. Conforme vamos leyendo cada oración, vamos recordando más y más de la historia. Y también ustedes pueden a lo mejor ver cómo era, qué tenía que decir. Y ponerle más detalles, porque por ejemplo, Caperucita, su capa era de color rojo. Así es. ¿No? Y por eso le llamaban Caperucita Roja. Pero vamos a ver cómo queda nuestro texto. Ay, a ver, vamos a ver. Y dice... Caperucita Roja iba por el bosque a casa de su abuelita cuando se encontró con un lobo feroz. ¿A dónde vas, niña?, le preguntó el lobo. Voy a ver a mi abuelita que está enferma. No te preocupes, yo te voy a enseñar un camino más corto para que llegues rápido. Gracias, señor lobo, dijo Caperucita, y siguió por el camino que le indicó. Cuando Caperucita llegó a la casa de la abuela, la puerta estaba abierta y el lobo ya estaba en la cama vestido con un camisón y un gorro de la abuela. Caperucita lo miró con extrañeza y entonces le preguntó, abuela, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes para escucharte mejor? Abuela, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor.
abuela, ¿por qué tienes esos colmillos tan grandes? Para comerte mejor. Y el lobo se abalanzó sobre Caperucita. Esta salió corriendo de la casa gritando: ¡Auxilio! ¡Socorro! Un leñador que pasaba por ahí la salvó. También rescató a la abuela de la panza del lobo. Y todos vivieron felices por siempre, menos el lobo, que quedó todo lastimado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así quedó nuestro cuento. Pili, ¿tú crees que nuestro cuento ya se pueda leer? Ya podamos Bueno, ya lo pudimos leer, pero tal vez... compartirlo. A ver, sí, pero tal vez... A ver, ¿ustedes qué piensan, niños? ¿Qué? ¿Ustedes también quieren opinar? A ver. Le faltan signos. ¿Les faltan algunos guiones y algunos signos? A ver, ¿alguien más por acá me Es quiere...? que no Ajá. entiendo cuando habla Caperucita o es el lobo. Claro, hay que definir en qué momento habla el lobo, en qué momento habla Caperucita. Sí, claro. ¿Tienes alguna respuesta? ¿Me la quieres mandar? A ver, mándamela. Muy bien, niños y niñas. Aquí espero tu respuesta. Pueden mandar sus comentarios, sus respuestas de lo que acabamos de decir. Ahí A están. ver, aquí están. Sí, Están hola. llegando. A ver, voy por ellas. Llegaron muy rápido, maestra. Sí. Muchas gracias, las voy a leer. A ver, yo leo una. Gustavo dice: creo que al principio faltó que el narrador dijera que había una vez una niña a la que le decían Caperucita Roja, que en una ocasión su mamá le pidió llevarle comida a la abuelita y las recomendaciones de su mamá para que tuviera cuidado con el lobo. También faltó incluir el título del cuento, Caperucita Roja. Y entonces él dice que quedaría: había una vez una niña que vivía cerca del bosque. Le decían Caperucita Roja porque su capa tenía un gorro o caperuza de color rojo. Una vez su mamá le pidió que le llevara comida a su abuelita, pero que tuviera mucho cuidado con el lobo del bosque. Es verdad, seguramente su mamá le cuenta los cuentos empezando siempre por había una vez. Y saben que también, niños, aquí sí anotamos, pero en el texto que escribimos ya no anotamos el título, nos fuimos directamente al texto. Es cierto. Y entonces ahí nos hace una muy buena observación, Gustavo, ¿no? Les faltó el título y recuerden empezar, había una vez, y entonces, si esto sería el número 1, antes de escribir esta idea 1, entonces, había una vez, Claro. y continuamos con lo que nos están Una mencionando. niña que vivía cerca del bosque. Le decían Caperucita Roja. Y claro, es bueno saber por qué le decían Caperucita Roja. Porque su capa tenía un gorro o caperuza de color rojo. Así es. Y entonces podemos ya continuar con esto. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Voy a leer ahora el comentario de Josefina, que nos comenta, fue con su apoyo de su abuelita. Hay que separar lo que dice el que narra el cuento de lo que dicen los personajes. Hay que ponerlo en renglones separados. En los cuentos le ponen rayitas cuando habla un personaje. También faltan las marcas de preguntas. Por ejemplo, fíjense muy bien, Caperucita Roja iba por el bosque a casa de su abuelita cuando se encontró con un lobo feroz. Marca con un guión y signos de interrogación y dice: ¿a dónde vas, niña?, le preguntó el lobo. Vuelve a marcar con otro guión y dice: voy a ver a mi abuelita que está enferma. Viene otro guión: yo te digo un camino corto para que llegues más rápido. El siguiente guión: gracias, señor lobo, dijo Caperucita, y siguió por el camino que le indicó el lobo. Ay, muy bien, lo hizo muy bien porque efectivamente así podemos distinguir quién está diciendo qué cosa, ¿verdad? Así es, y entonces eso nos lo dan los guiones, el distinguir los personajes que están hablando. En este caso el diálogo fue de el lobo y Caperucita. Así es. Y otra cosa, niños, ¿cómo se llama ese signo que anotamos a las oraciones para hacer una pregunta? Porque aquí dice: ¿a dónde vas, niña? Ajá, y ella le puso un signo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan de esos signos? ¿Cómo se llaman esos signos? ¿Cómo se llaman? Acuérdate, haz memoria. ¿Cómo? Signos de interrogación. Claro, Muy bien. signos de interrogación.
Se pone al principio y al final de la oración. ¿Y qué De la signos pregunta. utilizamos para exclamar sorpresa, tristeza, enojo o cuando gritan? Hubo un momento donde ella pide auxilio, ¿verdad? Y Ajá. había también unos signos. Esos son los signos de Eso, Acuérdate. muy bien, niños. admiración. Muy bien. Muy bien, signos de admiración. Y entonces, para hacer un diálogo con un personaje y otro, anotamos guiones y podemos hacer el trabajo, el diálogo que hicieron, porque el Caperucita llega a la casa de la abuelita, pero el lobo ya se la comió. Así es. Y entonces ahí empieza otro diálogo, niños y niñas, y entonces vamos a anotar. Caperucita le pregunta. Caperucita le pregunta y empieza el otro guión y es, ¿qué pregunta le hace? ¿La recuerdan? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Le pregunta primero. Ajá. Y el lobo le contesta. Para verte mejor. Y ya, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Y el lobo le contesta. Para escucharte mejor. Y entonces le pregunta, abuelita, ¿por qué tienes esos colmillos tan grandes? ¿Y el lobo qué creen que le dijo? Para comerte mejor. Y entonces ahí utilizamos signos de admiración. Aquí vamos a anotar. ¿Por qué tienes esos colmillos tan grandes? Ajá. Guión. Este es el guión de Caperucita. Y luego el guión y es para comerte mejor. Y Caperucita salió corriendo gritando, ¡auxilio! Y entonces aquí, auxilio. Yo creo ¿Qué que no- también con qué nos signos de faltaría? admiración, Ah, exacto. porque lo iba gritando muy espantada. ¿Qué pasaría Ahí está. si a esta oración, ¿por qué tienes esos colmillos tan grandes para comerte mejor? Tal vez no le hubiera dado tanto miedo. ¿Qué pasa si no le anoto los signos? Pues no sabemos con qué intención lo está diciendo el lobo. Aquí el lobo, entonces, ¿qué intención lleva? Y está bien feroz ese lobo, ¿no? Entonces, por eso le anotamos signos de admiración para comerte mejor. Y entonces ella grita, ¡auxilio! Y viene otra palabra. Socorro. ¡Auxilio! Socorro. Pues yo creo que si dice socorro así nada más, tampoco lleva una intención muy clara. Y entonces, ¡auxilio! ¡Socorro! O Signos de- puede ser el nombre de una persona nada más que se llame Socorro, pero en cambio si le pone los signos de admiración, ahora sí sabemos que está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. Y entonces, si te das cuenta, los signos de interrogación, los signos de admiración y los guiones son muy importantes en un diálogo. Cuando leímos el texto, lo leímos todo corrido y no le dimos esa entonación. Ah, pues sí. Y entonces cuando tienen los signos, le damos una entonación diferente. Y es más fácil entender todas las ideas. Y ahora sí, lo vamos a leer. ¿Por qué tienes esos colmillos tan grandes? Para comerte mejor. ¡Auxilio! ¡Socorro! Y entonces le damos Sí. un tono de voz diferente y gracias a los signos. Los signos de puntuación. Nos va quedando bastante claro, maestra. Ahora voy a mostrarles cómo quedaría todo nuestro cuento con las opciones que nos dieron nuestros niños. Le integraron también signos Me parece muy bien. y vamos a leerlo ahora sí. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a leerlo. Caperucita Roja. Había una vez una niña que vivía cerca del bosque. Le decían Caperucita Roja, porque su capa tenía un gorro o caperuza de color rojo. Una vez,
Su mamá le pidió que le llevara comida a su abuelita que estaba enferma, pero le dijo que tuviera mucho cuidado con el lobo del bosque. Caperucita Roja iba caminando por el bosque a casa de su abuelita cuando se encontró a un lobo feroz. ¿A dónde vas, niña?, le preguntó el lobo. Voy a ver a mi abuelita que está enferma. Ah, no te preocupes. Yo te voy a enseñar un camino más corto para que llegues rápido. Gracias, señor lobo, dijo Caperucita, y siguió por el camino que le indicó. Cuando Caperucita llegó a la casa de su abuela, la puerta estaba abierta y el lobo ya estaba en la cama, vestido con un camisón y un gorro de la abuela. Caperucita la miró con extrañeza y entonces le preguntó: Abuela, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos colmillos tan grandes? Para comerte mejor. Y el lobo se abalanzó sobre Caperucita. Esta salió corriendo de la casa y gritando: ¡Auxilio! ¡Socorro! Un leñador que pasaba por ahí la salvó. También rescató a la abuela de la panza del lobo y todos vivieron felices para siempre, menos el lobo, que quedó todo lastimado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así es, niños y niñas. Y ustedes en casa pueden empezar a escribir. Recuerden que puede ser un borrador, 2 borradores, los que necesiten. Pueden ustedes ahí mismo tachar, ya lo saben. Sí. Y pueden ahí sobreescribir en la parte de abajo la misma idea. Sí, a lo mejor dicha de otra forma. Claro. Y van a ir acomodando su cuento poco a poco. Y al final vamos a darle lectura. Eso ¿Vale? estará muy bien, sí. Y yo creo que si en algún momento sienten que se atoraron un poquito, no importa, eso es normal. Y pídanle ayuda a su mamá o a su papá. Así es, sus familiares les pueden apoyar para estar escribiendo o decirles, o ustedes darle las ideas a su familia y ellos las van a ir escribiendo. Sí, y después, claro, se las pueden dictar. Después las van ordenando y lo van enriqueciendo. Y por hoy se nos terminó la clase. Sí. Seguramente les van a quedar cuentos muy bonitos, estoy segura. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos que despedirnos. Gracias niños y niñas. Nos vemos la siguiente clase. Así es. Y te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Ahora yo te voy a dictar un cuento en la asignatura de lengua materna de primer grado. Pero antes, vamos a movernos. ¿Qué le parece, maestra, si usted es Caperucita y yo soy el lobo y la voy a alcanzar? ¡Te voy a comer! ¡El lobo! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.